¿Qué pasaría si te dijera que todo aquello que vemos solo existe en nuestra mente? Es decir, que todo aquello que nos rodea en realidad es mucho más de lo que vemos, pero nosotros solo estamos limitados a ver una realidad parcial, una pequeña parte de todo aquello que es el universo. ¿Qué pasaría si te dijera que la realidad que vemos, escuchamos y percibimos solo existe en nuestra mente? Es algo fácil de decir, pero muy difícil de asimilar. Un claro ejemplo de esto es que el sonido solo existe en nuestra mente. Yo sé que parece que estoy diciendo tonterías, pero no es así. Esto se resuelve con el siguiente enunciado. Si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Bien, la respuesta es no. ¿Pero por qué? Bien, para entender esto, tenemos que saber que el sonido surge cuando en el ambiente las moléculas de aire se mueven en forma de ondas. Así, cuando estas ondas llegan al oído, estimulan las estructuras ahí presentes para que finalmente el cerebro interprete esta información. De esta forma muy resumida, el sonido existe aquí y solo aquí, en el cerebro. Por ejemplo, si al caer un árbol en medio del bosque, este ocasionara el movimiento de las moléculas de aire en el ambiente, no habría ningún sonido, pues sin nadie que esté ahí para interpretar el movimiento de estas moléculas de aire como sonido, estas ondas solo serán eso, ondas, pero nada más. No estamos diciendo que las ondas presentes en el ambiente no existen, sino que si estas ondas no interactúan con el oído y no son interpretadas por el cerebro, no habría sonido. Por ejemplo, en el ambiente existen muchas frecuencias que nosotros no podemos reconocer, es decir, aunque estas ondas existen, no representan ninguna clase de sonido para nosotros, pues nosotros no somos capaces de reconocer estas frecuencias. Es decir, nosotros solo podemos interpretar algunas limitadas características de todo aquello que nos rodea, pues nuestros sentidos tienen sus límites y así, con esta limitada información, formamos una realidad limitada dentro de nuestro cerebro. Pero ¿qué pasaría si los seres humanos pudiéramos ver las ondas sonoras? Bien, se vería algo más o menos así. Por ejemplo, si colocamos una fina placa metálica cubierta con algún material como la sal y con un altavoz, producimos diferentes sonidos con diferentes frecuencias, obtendremos figuras características que resultan sumamente interesantes. Es así que cada frecuencia de sonido corresponde a una forma característica. Pero para hacer esto más fácil de entender, imaginemos que conocemos a una especie de extraterrestre que no tiene la capacidad de oír, es decir, no puede escuchar el movimiento ondulatorio de las moléculas del aire. En lugar de eso, él puede ver este movimiento. Es así que con el mismo estímulo, nuestras realidades serían totalmente distintas. Ahora, imaginemos que conocemos a una especie de extraterrestre que no puede escuchar las ondas del ambiente, sino que puede verlas. Es así que lo que nosotros conocemos como sonido es esto para él. De esta forma, ante el mismo estímulo, nuestras realidades son sumamente distintas. Como mencionamos, el mismo estímulo puede interpretarse de formas distintas, formando así distintas interpretaciones de la realidad. Esto, claro, depende de quién interprete dicho estímulo. Algo similar ocurre con la luz, pues la luz como la conocemos y sus colores solo existen en nuestra mente. La luz, en realidad, es aquella energía que puede comportarse como una serie de ondas electromagnéticas que cuando atraviesan el ojo y penetran en la retina, llegan a la capa de conos y bastones. Así, los conos poseen pigmentos que pueden reconocer algunas longitudes de estas ondas electromagnéticas. Después, esta información es enviada al cerebro, en donde es interpretada, y es aquí, y solo aquí, en donde existen los colores. Pues en el espacio, sin nada que reconozca a estas ondas electromagnéticas, estas ondas solo serán eso, ondas electromagnéticas. Como habíamos mencionado en el pasado, una cosa es lo que existe y otra cosa muy distinta es cómo interpretamos que existe. Sin embargo, los seres humanos podemos ver solamente un pequeño rango de estas ondas electromagnéticas, ya que dentro de estas ondas electromagnéticas siguen existiendo otras longitudes de onda que nosotros no podemos ver, pero que existen. Simplemente, nuestro cerebro no puede reconocerlas como luz.
Pero de nuevo, imaginemos que conocemos a una especie de extraterrestre, el cual sus ojos no reconocen este rango de longitudes de onda que nosotros conocemos como colores. En lugar de ello, sus ojos solo reconocen las longitudes de onda correspondientes a los rayos infrarrojos. De esta forma, ante el mismo estímulo, su realidad es totalmente distinta a nuestra realidad. Sin embargo, ante este ejemplo hipotético, surge una pregunta. Entonces, ¿la verdadera realidad es como nosotros vemos el mundo? ¿O será acaso que la verdadera realidad es como aquel extraño extraterrestre percibe el mundo? Como mencionamos, lo que conocemos como realidad únicamente existe en nuestro cerebro y todos los seres humanos tenemos una noción similar de la realidad, pues en teoría todos tenemos las mismas estructuras que reconocen el mismo rango de estímulos del medio ambiente, formando así una interpretación muy similar de la realidad. Sin embargo, esta no deja de ser una realidad que solamente existe en nuestra mente. En resumen, mencionamos que los seres humanos a través de nuestros sentidos podemos interpretar solo parte de todo aquello que nos rodea, formando así una realidad limitada, una realidad que solo existe en nuestro cerebro, pues como mencionamos, un mismo estímulo puede interpretarse de forma distinta, formando así una distinta interpretación de la realidad. Saludos para Edgar López, Francisco Velázquez, Clau Ávila, Fabián, Arturo, Marcos Gael, Amanda Guerrero, Carlos Enrique, Giovanni Flores, Ramón Guerrero, Martín Sánchez, Ani Romero. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.